que es lo que digo, la antropología en gran medida es el descubrimiento de la pólvora. ¿Por qué? Porque la pólvora no la vemos, está ahí metida por abajo, aunque la tenemos así delante de los ojos. Y aprendí que en el trabajo de campo hay que decir siempre la verdad, aun cuando puede ser un elemento negativo, o callarse. O me callo o digo la verdad. Bueno, yo me llamo Eduardo Luis Menéndez Espina y nací en un pueblito muy pequeño que se llama 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Yo nací el 12 de diciembre de 1934. A los 3 meses ya fui a Buenos Aires y en Buenos Aires viví toda mi vida hasta que vine para México, en 1976. Y mi papá es español y mi mamá es hija de italianos. Es decir, yo soy hijo de la migración, como el 90% de los argentinos. Uno de mis tíos tenía una gran biblioteca, una enorme biblioteca. Y entonces yo me acuerdo desde los 5 años ir a, que él vivía por 2 cuadras de casa. En mi casa no, había una pequeña biblioteca. Y entonces me quedaba ahí, hojeaba, cuando todavía no sabía leer. Y después sí, empecé a leer revistas, libros. Esa fue una fuente. La otra es una tía mía, muy, muy lectora, que desde chico me empezó a dar libros como para leer. Pero salté en el término de 2 o 3 años de pasar de Los Tres Mosqueteros a Madame Bovary. Hice el secundario en el Colegio Nacional María Moreno, que tiene una trayectoria política muy, muy fuerte. De ahí salieron muchos cuadros importantes políticos de izquierda de Argentina y algunos de renombre en latinoamericano, y eso se transmitía. Comencé a discutir cierto tipo de problemas que me llevaron a ir perfilando qué es lo que a mí me gustaría estudiar, qué es lo que a mí me gustaría ser, digamos. Elijo la carrera de Historia. Entro en la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y con una cierta participación en la política estudiantil. Mientras estoy haciendo yo la carrera, en el tercer o cuarto año, ya no recuerdo, llevábamos a cabo 2 materias. Una era Introducción a las Ciencias Antropológicas y otra era Etnología General. Y tanto a mí como a 3 o 4 compañeros nos sedujo el tema, la problemática, pero no existía carrera de antropología. En Argentina, en ninguna parte existía la carrera de antropología. Y entonces comenzamos a hablar con profesores, concretamente 2, que sí, ellos tenían la idea de crear una carrera, tenían en la cabeza un programa. Entonces se aprobó, se creó la carrera, es decir, la antropología que dominaba en la carrera de antropología que yo hacía, era una orientación sumamente culturalista, y nosotros comenzamos, sobre todo en relación con gente de sociología, pero también de historia social, a recuperar una dimensión más económico-política. Es decir, es un periodo en el cual uno comienza a entrar dentro de lo que podemos llamar ciertas orientaciones marxistas, que de alguna manera se van a reforzar porque hay un episodio que para los que la vivimos fue fundamental, que se llamó la laica libre. Y es el hecho de que el Estado argentino por primera vez
se plantea la creación y financiación de universidades privadas. Y eso dio lugar al enfrentamiento laica, libre. Libre éramos los reformistas, los que no estábamos de acuerdo con la educación, no digo religiosa cristiana, sino de ninguna orientación privada. Y fue una cuestión muy fuerte porque condujo a enfrentamientos físicos muy duros entre los que defendíamos la Universidad del Estado y los que defendían la universidad privada. Para mí fue un parteaguas, no solamente para mí, sino para mucha gente, en lo que podemos llamar un proceso de ideologización que condujo a muchos a buscar una participación política fuera inclusive de la universidad. Me entero, digamos, de que en Argentina había en sociología, en la carrera de sociología, que el instituto estaba dirigido por Gino Germani, que es un gran sociólogo, y entonces él quería tener una visión antropológica, no solamente sociológica de la migración, y entonces se forma un equipo de 6 personas para estudiar la migración en un estado que se llama Entre Ríos, y donde yo hago mi primera experiencia de campo realmente importante. Hay un proceso político que conduce a haber un golpe de Estado en el año 1966. En Argentina periódicamente hay golpes de Estado, no era para asombrarse demasiado. Y entonces hay un hecho que sí también de alguna manera pautó mi vida. Toda una serie de profesores con mucho poder a nivel de la imagen hegemónica, plantean la renuncia masiva. Y renunciamos 3.000 docentes, pero fue un acto eminentemente intelectual. Se hizo creyendo que los señores profesionales o intelectuales que éramos, al ser masivamente renunciantes, el gobierno iba a caer, y no cayó. Es decir, quedamos sin trabajo. Yo me quedé sin trabajo. Yo había vuelto, al poco tiempo había nacido mi primera hija, yo tengo 2 hijas, y realmente me encontré con una situación difícil desde el punto de vista económico. Pero además, aparte del conflicto de tipo económico, yo renuncié por la presión social, porque no estaba convencido. Fue un error gravísimo. Es decir, le dejamos la universidad justamente a la derecha. Me llama, por suerte, uno de los mejores sociólogos que ha dado Argentina, que es Eliseo Verón. Es un tipo que se formó con Levi-Strauss, y que él trabajaba en un instituto que todavía existe, se llama el Instituto Di Tella, y que tiene un centro de investigación sociológica, que en su momento fue uno de los mejores de América Latina, ya no. Y entonces él me llama a dirigir una de las revistas que sacaba de sociología, y más adelante ahí hay la oportunidad de crear un proyecto de investigación. Entonces, entre Esther y yo, creamos un proyecto de investigación que es proceso de salud enfermedad en un barrio de la capital federal. Es el barrio de Saavedra, donde tratamos de ver cuáles eran las necesidades de la población y qué servicios de salud existían. Uno de los grupos iniciales de mi formación académica más importante es un grupo que se constituye en torno a un gran historiador argentino, que es José Luis Romero, que crea un grupo para estudiar determinados problemas a través de la corriente de historia de mentalidades. Y ahí coincidimos el doctor Jaime Arrés, la doctora Reina Pastor, que ella es profesora en España en este momento, en la Carlos III, Analea Pairó, Ernesto Laclau y yo. Y fue un grupo que duró entre 3 y 4 años y que para mí fue importante para descubrir la importancia de ciertos procesos, entre ellos el proceso de la enfermedad, como un hecho no solamente, por un hecho no biológico, sino como un hecho cultural, como un hecho histórico. Me llaman de la Universidad Nacional de la Provincia de Buenos Aires, 2 compañeros sociólogos, para ver si yo me quiero hacer cargo del departamento de antropología, que estaba muy mal y que estaba a punto de cerrarse. Dije, bueno, yo acepto con una condición: reforma radical del plan de estudio y la posibilidad de llamar profesores idóneos para cada una de las materias que luego se concursarán. Los tipos me aceptan y ahí creo lo que es para mí posiblemente la mejor experiencia docente, es decir,
Llamé un grupo, formamos otro grupo, formado por 7 personas, algunas siguen siendo compañeras mías hasta la actualidad, como Mirta Lisquet y María Rosa Neufeld, antropólogas, que es multidisciplinario, porque no solamente somos antropólogos, sino que hay historiadores y sociólogos, y creamos lo que considero una de las mejores carreras de antropología que se gestaron en Argentina. Yo había tenido otro grupo de trabajo con 4 psicoanalistas, de los cuales los más importantes eran Diego y Gilú García Reynoso. Gilú me plantea que se va a crear el Instituto de Medicina Laboral en la Universidad, en la Facultad de Medicina, y entonces acepto integrarme a hacer investigación sobre salud ocupacional, salud de los trabajadores. Bravos mineros, sí que en vuestro camino los compañeros con la moda que han sacado de hacer huelgas en las minas, todos los explotadores se van a ver en la ruina. Bueno, hicimos investigaciones pensadas en términos aplicados, donde sí había elaboración teórica, pero con la posibilidad de que esto sirva realmente a los trabajadores. Yo siempre digo que mi investigación más importante fue la investigación que hicimos como mineros. Cuando nosotros hicimos la investigación sobre mineros, descubrimos lo obvio, que es otra de las grandes categorías que yo utilizo y que aprendí en la marcha, a nivel teórico y a nivel práctico. Ningún obrero minero se había jubilado nunca en Argentina. Nunca. Porque se morían temprano de silicosis, accidentes, neumoconiosis, o se retiraban antes por enfermedad. Es decir, se pensionaban, pero cuando tenían 15 años de trabajo, porque no podían. Y eso fue una sorpresa. Y eso no estaba oculto en ningún lado. Pero para nosotros fue descubrir la pólvora. Y entonces, a través de nuestro informe, la Cámara de Diputados modificó el régimen jubilatorio. Y desde ese punto de vista de los trabajadores mineros, y desde ese punto de vista es la que yo me siento más orgulloso en un sentido práctico, aplicado, inmediato. Y no porque haga una alabanza de lo práctico, sino porque sirvió. Comienza a haber un proceso de violencia política muy grande en Argentina, donde en el Instituto de Medicina Ocupacional nos ponen primero una bomba de bajo nivel, donde irresponsablemente decidimos seguir trabajando, y después nos pusieron una bomba de alto nivel y ya directamente se cerró. Y en la Universidad de la Provincia de Buenos Aires ocurre que pasa a ser ministro de Educación un tipo de la extrema derecha, un señor que se llamaba Ivanišević, y expulsa a todos los profesores que teníamos un currículum de izquierda, los expulsa de la universidad. Entonces otra vez quedamos, era el año 1975, en los dos casos. Ahí un amigo mío, era compañero, Guillermo Sablo, él a través de sus amistades industriales crea un instituto que se llama Instituto, que él le pone el nombre de Instituto de Investigación Social de la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces me invita, sabía que yo me iba a quedar sin trabajo, a participar y ahí comienzo a realizar investigación. Pero el ambiente político se agudizaba, había asesinatos permanentes. Varios de mis ayudantes de Mar del Plata fueron asesinados, otros están desaparecidos, no sé, y otros quedaron vivos, se fueron. Fueron años muy negros, sobre todo en la década del 70. Voy un día al instituto y yo iba 3 veces por semana, platico con Guillermo, le digo, mira, tengo idea, estoy pensando en ir a México a lo mejor. Bla, bla. Me dice, mira, pensalo, porque si le resolvés a lo mejor yo me voy. Pero me lo dijo como en broma. Y al día siguiente en los diarios encuentro que había sido asesinado, encontraron el cadáver de él en una estación ferroviaria. Eso decidió mi viaje e irme de Argentina.
mucho cine, me gusta mucho, mucho el cine. Más yo soy de la generación donde apareció Bergman, donde apareció Fellini, donde apareció Kurosawa, es decir, pertenezco a la generación de lo que yo considero posiblemente el mejor cine que se ha producido masivamente. Y desde ese punto de vista sí me gusta mucho el cine y soy un fanático del teatro y eso sí me apena. Cuando yo llegué a México había un excelente teatro. Había directores ¿cómo se llaman? Como Margulis, que murió no hace mucho. Ahora acaba de morir el maestro Mendoza, pero Ani Castillo murió hace ya 15 años y no han sido reemplazados. Yo ahora cada vez que hay alguna directora que me gusta mucho, como es Sandra Félix, pero hay muy pocos buenos directores. Yo, por ejemplo, a Cantinflas lo odiaba, no lo podía aguantar. Yo lo veía en Argentina de chico, lo veía, de adolescente, no lo podía. Y cuando vine a México lo entendí. Pero en la televisión, las viejas películas de los 40 y 50, y esa película me parece genial, y él me parece genial. Pero hay que estar en México, si no, de afuera no se puede entender a Cantinflas. Señores del jurado, no quiero tampoco. ¿Por qué? Mire usted, a usted le consta, a usted lo conozco muy bien, señor. Yo no quiero tampoco que se me tome y se me subaque en esta forma, porque soy macho en cualquier terreno. Y a mí no. Yo pido que se fusile al señor este y al otro señor y a todos. Y usted, contra usted no pido nada, porque ya me cansé materialmente. Yo llegué a México y fui a la casa de Gilú, que ya había migrado antes, y García Reynoso, Gilú y Diego, en Coyoacán. Y yo nunca más me moví de Coyoacán. Yo he vivido permanentemente desde 1976 hasta la actualidad en Coyoacán. Y vine con la idea de poner una librería. Y yo un poco en broma, un poco en serio, le digo, miren, yo no soy ni argentino ni mexicano, yo soy coyoacanense. Porque en el fondo lo creo así. Es decir, yo cuando yo voy todos los años a Argentina y al poco rato ya extraño. Y extraño sobre todo Coyoacán. Me gusta mucho Coyoacán, la gente, el barrio. Entonces, veo una amiga de casualidad que había sido alumna mía, Vicky Yuyen se llama, y que estaba viviendo acá desde hace muchos años. Y me dijo, mira, yo soy muy amiga de una antropóloga cuyo marido trabaja en la Escuela de Salud Pública. Entonces a lo mejor hay posibilidades. Entonces me presenta al doctor Ricardo Lueve, que sigue siendo uno de mis mejores amigos mexicanos, y Ricardo me plantea la posibilidad de trabajar en la Escuela de Salud Pública. Y empiezo a trabajar en la Escuela de Salud Pública a los 2 meses de haber llegado a México. Y conozco a la de mis mejores amigas, y que es una de las grandes antropólogas mexicanas, Victoria Novello, y vi que trabajaba en el CICINA. Entonces me dice, una noche estábamos hablando, y dice, ¿por qué no hablan, no solamente a mí, sino a Ricardo, porque no hablan con Guillermo Bonfil, que era el director del CICINA? Y entonces fuimos a hablar con Guillermo, y Guillermo entonces me plantea que hagamos una investigación y que además me venga al CICINA. Allá por agosto, octubre, no me acuerdo, de 1977, yo ya me incorporo y comienzo a realizar una investigación que es sobre Yucatán. En el interín yo hago toda una serie de pequeños estudios diríamos, de servicio de salud, que me permite ir conociendo la realidad mexicana bastante a fondo. Generalmente lo que estudiábamos era, bueno, de qué se enferma la gente y qué es lo que demanda, ¿no? Cuando de alguna manera termina Yucatán, yo me planteo empezar a profundizar algo que yo venía desarrollando desde principios de los 70 en Argentina, que es lo que yo digo modestamente, uno de mis aportes, muy influenciado en particular por Gramsci, que es lo que llamo los modelos de atención y sobre todo los modelos hegemónicos y los modelos subalternos de atención a la enfermedad. Yo creo un concepto que se llama modelo médico hegemónico, que yo digo que es mi mayor éxito, porque ese concepto es anónimo.
Sobre todo en América del Sur se utiliza intensamente, en Brasil, Argentina, Chile, pero nadie me cita, lo cual es lo mejor que puede ocurrir, porque se ha transformado, digamos, en parte del lenguaje coloquial académico. Y gran parte de lo que lo usa es el personal de salud, además, los investigadores epidemiólogos. Y terminado Yucatán, lo que me planteo es hacer una investigación amplia, profunda, extensa, donde justamente ponga a prueba varias de mis ideas sobre la consistencia de este concepto. Y elijo para estudiar el, entre comillas, alcoholismo, y entonces desarrollo durante alrededor de 17, 18 años una investigación sobre el proceso de alcoholización, que dio lugar a una investigación que duró como en total 2 años y medio aproximadamente, y que dio lugar a varios libros, decenas de artículos, que de alguna manera en muchos me reconozco y en otros mejor no los hubiera escrito. Pero eso de alguna forma es un hecho casi fatal. Cuando yo estoy acabando digamos, la última etapa del proceso de alcoholización, recibo un correo de un antropólogo que es el doctor Charles Briggs. Y tenemos una charla y él me dice que está desarrollando, junto con otro gran investigador norteamericano, Dan Hall, una investigación sobre medios y salud. Y que entonces me invitaba a desarrollar algo parecido, pero en México. Uno de los hechos que más aprendí, que más destaco además en la investigación, es justamente la imagen que se ha construido, legítima en gran medida, de que los medios son alarmistas. Pero lo que descubrimos es que los académicos somos más alarmistas que los médicos. Porque además, como creemos tener el prestigio académico, creemos que tenemos el derecho a decir una cantidad, entre comillas, de barbaridades en términos académicos. En el interín yo desarrollé, de todos estos años, junto con mis investigaciones concretas, una labor, por así decirlo, de reflexión metodológico-teórica, que dio lugar a la publicación de varios textos míos, de los cuales creo que los más relevantes, para mí, a lo mejor para los demás no, son dos. Uno que se llama La parte negada de la cultura, que es un texto de reflexividad teórica bastante interesante a mi juicio, y otro que se llama algo así como Estructuras y sujetos, que es un texto más de tipo metodológico. La constitución y pertenencia a grupos para mí fue siempre muy importante. Y uno de los lugares donde me invitaron, y sigo siendo profesor hasta la actualidad, es justamente la Universidad Rovira Virgili de Tarragona, España, donde sobre todo recupero la figura de dos grandes antropólogos y queridos amigos, que son Josep María Comelles y Oriol Romaní, y que ellos tuvieron, no sé, yo llamo la gentileza o el cariño que tienen por uno, de proponerme justamente para tener el doctorado honoris causa, que me dieron, digamos, y que me sentí muy raro porque me tuve que vestir, digamos, de una manera que para mí es muy extraña, aunque mirada después de afuera es simpática, ¿no? Como siempre, bueno, y sobre todo tal vez por mi edad, uno tiene melancolías, ¿no? Yo tengo melancolías por el viejo César, porque aquel era un César donde éramos pocos y nos veíamos mucho. Todos estábamos enterados de lo que hacíamos todos, estábamos al tanto, no solo de los escritos, sino sobre todo de lo que estaba investigando en este momento y que a lo mejor iba a salir publicado dentro de 3 años. El CIESAS creció, para bien, ahora somos muchos más, pero ¿qué ocurre? Cada uno está metido con su tema. Lo cual es inevitable, es lo que llaman la especialización, la división del trabajo. Ahora, aparte de esta melancolía, lo que es evidente es que el CIESAS se ha convertido en una institución nacional, no solamente del DF, con una gran potencia, tiene un equipo de investigadores que yo creo que es en gran medida de lujo,
y con notables aportes en diferentes campos que es reconocido no solamente a nivel propio nuestro, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, desde ese punto de vista, indudablemente que estamos en una institución que yo considero de gran valor académico. Si bien vuelvo todos los años a Argentina a dar un curso, todos los años vuelvo, mi vida está planteada en México y donde está mi familia, donde están mis nietos, mis hijas, mi esposa y mis amigos. Y me quedaré acá.